Mis hermanos, buenos días, buenos días. Disculpen 3 minutos de retraso. No me gusta a mí entrar fuera de tiempo. Lo que pasa que hubo un cambio de contraseña, no me avisaron y ahorita tuvimos un problema para ingresar a este medio de transmisión. Pero pues aquí un poquito tarde, 3 minutos. Disculpando el tiempo, vamos a iniciar el día de hoy. Orando, dale gracias a Dios, encomendándonos a la gracia de Dios. Vamos a reducir un poquito el tiempo que entremos en la palabra. Honestamente, siempre iniciamos con alguna situación que puede resultar incómoda, ¿no? Les confieso particularmente a los hermanos de la congregación, particularmente yo soy poco tolerante en los errores, ¿no? En las situaciones en que debemos de estar a tiempo. La verdad me incomoda, pero hay situaciones en las cuales ya no podemos hacer las cosas en nuestra propia voluntad y nuestra fuerza, y es cuando podemos, en este caso, descansar en Dios y reconocer pues que somos humanos, ¿no? Que todos fallamos. Entonces les pido una disculpa aquí por el tiempo. Vamos a orar, vamos a encomendarnos a nuestro Dios, reposar en Él, y sea lo que sea que enfrentemos en esta semana, como lo vamos a ver en medio de la escritura del día de hoy, descansemos en Él. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos encomendamos, Señor, en tu presencia, en tu tiempo, en tu momento, en tu circunstancia. No hay solo justo sino tú, Señor. No hay nadie perfecto sino tú. No hay nadie tan poderoso sino tú. No hay nadie, Señor, tan excelso y sublime como tú. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias y nos encomendamos a ti en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Mis amados hermanos, yo voy a iniciar con una cita que se encuentra en el profeta Habacuc, y la temática que vamos a manejar en esta semana será un Dios de libertad. Y me pongo como ejemplo de inicio, ¿no? Un Dios de libertad. ¿Qué nos presiona o por qué nos sentimos, en este caso, coartados o limitados? En el caso muy particular, y es un ejemplo vívido en esta mañana, ¿qué es lo que nos limita? Muchas veces el perfeccionismo de las personas, en el caso muy particular, te limita a tener una libertad. ¿Una libertad en qué sentido? En que no puedes ver que las cosas no resulten de la manera que tú las has programado o planeado, que las cosas no resulten de la manera perfecta o cuasi perfecta, tal y como se diseña. ¿Eso a qué nos lleva? A unos y a otros. Quizás a unos el perfeccionismo, quizás a otros el hecho de la situación que no pueden cambiar, que está fuera del alcance de su mano. Una y otra cosa nos llevan a unos y a otros a no tener libertad en Dios. ¿Y qué es la falta de libertad? Lo que te limita para poder desarrollar el propósito de Dios. ¿Por qué es importante lo que habremos de tratar esta semana? Porque nuestro Dios nos hace sentir, en primer lugar, que si nosotros caemos, Él nos vuelve a levantar. Y si nosotros caemos y Él nos vuelve a levantar, ¿por qué en ocasiones nosotros no somos tolerantes o pacientes? No digo con los demás, sino con nosotros mismos, siendo que Él lo ha hecho con nosotros. Cuando vamos nosotros y vemos al profeta Habacuc, vamos a ver la situación que venía sobre su pueblo, pero él cuando hace una oración, y ese es el rescate que tú y yo podemos tener en la opresión o en la esclavitud, nuestra vía de escape siempre va a ser: Señor, libérame. Señor, no quiero ser como soy. ¿Por qué? Porque esto me limita, porque esto me detiene, esto me hace no avanzar. La libertad es limitada. No vamos a decir por los demás, sino la libertad es limitada por nosotros mismos. Antes de entrar con el profeta Habacuc, vamos a ver qué limitó a Gedeón. ¿Qué limitó a Gedeón? La inseguridad. La inseguridad de que no podía ver a un Dios que se manifestaba de la manera
como Él hubiera querido. Se manifestó en el pasado, pero ya no se manifestaba ahora en el presente. ¿Y eso qué hacía? Que Él se encerrara en un concepto propio de lo que Dios era y no del Dios libertador de Israel. Porque el Dios siempre se había manifestado, el Dios de Israel siempre se había manifestado como un Dios libertador. ¿Qué era lo que limitaba a Moisés? La inseguridad adquirida a través de las circunstancias que él pasó. Un niño seguro, protegido siempre por sus padres. ¿Podemos nosotros ser niños seguros, protegidos por nuestros padres, protegidos por Dios desde el inicio de nuestro nacimiento? Y sin embargo, alguna circunstancia en nuestra vida minar o quitar aquella seguridad que Dios nos había entregado, que Dios nos había otorgado. ¿Por qué deja el Señor correr este tipo de circunstancias? Para que nos demos cuenta que la seguridad no depende de nosotros, no depende de lo que esté en nuestra mano, sino depende de lo que está en las manos de nuestro Dios. Cuando nosotros en tal efecto podemos caminar, entonces es cuando podemos avanzar y no quedarnos limitados en la queja o en el reproche o en la circunstancia pasajera y temporal que nos envuelve. Cuando el profeta Habacuc ora al Señor viendo lo que habría de venir, él hace un reconocimiento de lo que Dios es y de lo que Dios dice por medio de su palabra y de los hechos portentosos que en el pasado acontecieron. Dice el capítulo 3, oración del profeta Habacuc: oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Pero el temer es todo lo contrario aquí, en un temer de miedo, sino un temor de confianza y de seguridad. Temí, es decir, te reverencié. Y él expresa en el versículo 2, enseguida, después de que describe a Dios en su grandeza: aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Y después empieza a describir la grandeza de nuestro Dios. Y al describir la grandeza de nuestro Dios, Él se va llenando de esa confianza y de esa seguridad. Se va refugiando en Dios. No se refugia en su propia fuerza. No se esconde en su propio poder. No se esconde tras una armadura. Se esconde bajo la grandeza y la seguridad del Dios poderoso, de un Dios que lleva a la libertad. Y la libertad no estaba en el profeta Habacuc puesta en lo que habría de ver en derredor. La libertad estaba en su interior, en ser libre de todas aquellas situaciones que limitaban o acortaban su desarrollo o su existencia. De tal manera que en ese reconocimiento de Dios, como yo lo hacía al inicio, solamente Dios es perfecto, solamente Dios no falla, solamente Dios es excelso. Y la limitante no está en los demás, la limitante está en nosotros, en que no nos damos la oportunidad de reconocer que somos solamente eso, humanos que fallamos, humanos que tropezamos, humanos que no avanzamos conforme a lo que nosotros queremos cuando nosotros queremos. Es decir, es doblegada nuestra independencia, es doblegado nuestro orgullo para que en la dependencia y en la suficiencia de Dios nosotros podamos avanzar y que nos sintamos seguros, no por lo que nosotros hacemos, no por lo que nosotros obramos, no por lo que nosotros hablamos, sino por lo que Dios habla. Cuando la palabra dice, abre tu boca y yo la llenaré, es una certidumbre en que vamos a avanzar y que es Dios el que llenará no solamente nuestra boca de alabanza, sino lo que habremos de decir en un momento determinado, no confiando en nuestra propia sabiduría, ni en nuestra propia fuerza, ni en nuestro propio poder, sino en la gracia y en el poder de Dios. Es así como Habacuc reconoce y dice, su esplendor cubre los cielos, y su alabanza, de su alabanza está llena la tierra. Su resplendor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano, y ahí se oculta su poder. Es la manera en que él puede describir el poder de Dios. Rayos brillantes salen de su mano y ahí se oculta su poder. El poder de Dios, que cuando Él determina algo, ocurre, sucede, acontece. Delante de Él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos.
Se detuvo e hizo temblar la tierra. Cuando Dios se detiene, la tierra tiembla. ¿Qué significa? No que Él se detiene y acontecen los grandes acontecimientos, sino sencillamente cuando Dios deja de avanzar, entonces se estremece la tierra. Entonces nada avanza. ¿Por qué? Porque dependemos de Él. Y Él es un Dios que siempre sigue avanzando y avanzando, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, así como Él es el universo. Los científicos han descubierto, el universo sigue y sigue, se sigue expandiendo. El gran universo se sigue moviendo, expandiéndose. Siempre está en constante cambio, dicen ellos. Siempre está en constante evolución. El profeta lo definió sencillamente, con estas palabras ni tan científicas, ni tan prolijas, sencillamente se detuvo e hizo temblar la tierra. Y después enuncia, sus caminos son eternos. Sus caminos son eternos. Te indignaste, ¿y qué pasó? Te vieron los montes y temblaron, el diluvio de aguas pasó, dio el abismo su voz, levantó en alto sus manos. Empieza a describir los grandes acontecimientos en la tierra que la Biblia describe con toda claridad. El diluvio de aguas pasó. El sol y la luna, versículo 11, se detuvieron en tu sitio. Se detuvieron en su sitio. ¿Cuánto pasó esto? ¿Recuerdas aquella batalla cuando Josué, sol detente en Gabaón, tu luna en Ajalón? Y eso sucedió. En pocas palabras está expresado el inmenso poder de Dios. El día en que un hombre oró y el sol y la luna se detuvieron. ¿Será eso posible? Fue posible, fue posible. Ahí está el testimonio histórico, bíblico de lo que aconteció. Y el profeta narrando, el sol y la luna se detuvieron en su sitio. Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Saliste para salvar. Es decir, el Dios de libertad. Cuando Dios sale es para salvar. Cuando Dios se levanta es para levantarte. Cuando Dios actúa en nuestro favor es para otorgar libertad. El pueblo de Israel clamó. Cuando clamó, Dios levantó al libertador. Cuando el pueblo de Israel clamó en la opresión de los madianitas, Dios levantó a Gedeón. Cuando el pueblo de Dios clamó, Dios levantó a un David. Cuando el pueblo de Dios levantó oración en medio de la Palestina afligida por todo flagelo de hambre, de opresión, de esclavitud, Dios levantó una voz llamada profeta Juan el Bautista, que anunció para que Dios levantara a Jesucristo y Él fuera el libertador. Y no solamente allí, sino lo levantó para ser el verdadero libertador, levantándolo de entre los muertos, venciendo el pecado y a la muerte, para hacernos sentar nosotros en victoria a un lado de Él en su trono. Digo yo a un lado de Él, aunque la Escritura dice, no me atrevo a tomar esa posición, aunque la Escritura lo dice, sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice la Escritura, marchaste por el mar, versículo 15, con tus caballos, en el oleaje de las inmensas aguas. Oí y se estremecieron mis entrañas. En tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos, y tiemblo donde estoy. Pero el versículo 16, en su parte final, nos expresa la actitud que todo aquel que confía en Dios tiene en la libertad de lo que Dios es, manifestar lo siguiente. Dice el profeta, tranquilo espero el día de la angustia. ¿Y esto cómo nos cuesta a nosotros? ¿Cómo nos cuesta esperar tranquilos en el día de la angustia? La actitud del profeta ante la majestuosidad de Dios,
ante el control que tiene Dios de todas las cosas, es seguridad y confianza. ¿Y qué es esto? Sino libertad del temor. ¿De dónde proviene el temor? Dice el apóstol Juan, de la desconfianza. ¿Qué es lo contrario al temor? La confianza. ¿Qué es lo contrario a la desestabilidad? La estabilidad. ¿Y dónde la encontramos? Sino solamente en nuestro Dios. Previo a que el profeta pudiera expresarse de esta manera, tranquilo espero el día de la angustia. Hasta parece y nos parece un contrasentido. Tranquilo espero el día de la angustia. El día de la angustia, ¿cómo le esperamos la mayoría? Lo esperamos con zozobra, con inquietud, con temor. Pero él dice, espero tranquilo el día de la angustia. ¿Por qué? Porque Dios avivará su obra en medio de los tiempos, porque su esplendor es como los cielos y su alabanza cubre la tierra, porque su resplandor es como la luz y rayos brillantes saldrán de sus manos, porque él detuvo e hizo temblar la tierra, porque él hizo pasar el diluvio de aguas y no nos dañó, porque el sol y la luna se detuvieron para que su pueblo pudiera vencer, porque él salió para salvar a su pueblo, porque él marchó por el mar con sus caballos, porque él y ante él se estremece toda la nación, avanza y tiembla la tierra, se detiene y se detiene el universo. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Tranquilo espero ese momento. Tranquilo espero, como tranquilo esperaba el Señor, el momento de ir hacia aquella cruz. ¿Por qué? Porque tenía esperanza puesta en su Padre, que Él le levantaría, que no le dejaría. ¿Qué nos resta a nosotros, hermano? Sino tener la misma actitud que cada uno de nosotros debe de aprender. Así como lo estoy aprendiendo yo cada mañana en esta vivencia que cotidianamente tenemos en el Señor, para poder expresar de la manera que se expresó el profeta. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, no sucedía todavía, pero lo estaba viendo. Pero tranquilo esperaba esa situación. Aunque los campos no produzcan el alimento, aunque falten las ovejas en el aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo ¿qué? Me alegraré. ¿Y qué significa? Libertad. Libertad para no estar atado a la situación del presente que nos puede llevar a una depresión, a un desánimo, a un ver que no hay vacas, que todo está devastado, como si fuera una guerra. Pero dice el profeta, con todo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque ¿dónde está mi fuerza? Mi fuerza no está en lo que yo pueda hacer. En el caso muy particular, en la experiencia propia de esta mañana, mi fuerza no está en que las cosas resulten de manera perfecta. Porque solamente hay uno perfecto y ese perfecto es Dios. Y nuestra imperfección realza la perfección de Dios. Nuestra flaqueza realza la grandeza de Dios. Nuestra debilidad resalta que, como dice el profeta acá, versículo 19, el Señor Dios es mi fortaleza. Nuestra debilidad resalta la fortaleza de Dios, de tal manera que entre más débiles seamos y en esa medida nuestra debilidad sea reposada en Dios, en esa medida Dios pondrá una vara para poder hacer que un mar se abra. Dios pondrá una trompeta para hacer que las murallas de Jericó desciendan hasta el límite del suelo. Dios pondrá lodo en nuestros ojos para que podamos ver. Dios pondrá una palabra que sanará a un enfermo a lo lejos. Dios pondrá siempre un ángel que nos liberará de la esclavitud. Dios pondrá siempre en nuestra aflicción a Cristo caminando junto con Cleofas al camino a Emaús, para que nuestro corazón se reavive y se fortalezca
siempre en Él. El Señor Dios es mi fortaleza. Y dice, no Él hará, Él ha hecho mis pies como de las ciervas, y por las alturas me hace caminar firme. Y expresa en esta versión hebrea, para el director del coro, con mis instrumentos de cuerda. Dirigido para el director del coro, con mis instrumentos de cuerda. No solamente para que se quede en una oración, sino para que esta oración sea proclamada en alabanza permanente delante de Dios. Y hacia allá van nuestras oraciones, a que la libertad y la grandeza de nuestro Dios sean proclamadas de una manera permanente en la grandeza de nuestro Dios. Así es que yo te invito, de la manera que he sido yo invitado en esta mañana, a descansar en Dios y en su fortaleza. Porque cuando caminemos y descansemos en la fortaleza de Dios, en esa medida habremos de descansar, en esa medida habremos de no fatigarnos. En esa medida habremos de levantarnos cada día, independientemente de lo perfecto que resultó ayer, o de lo imperfecto que resultó ayer, o de lo perfecto que resultó ahorita, o de lo imperfecto que puede seguir. Al final de cuentas, caminamos confiados en que Dios abrirá un mar, derrumbará unas montañas, sanará a los enfermos, cambiará mi situación de vida, de su santuario enviará ayuda y me sostendrá, siempre en la libertad y en la fortaleza que solamente podemos encontrar en la victoria de nuestro Señor Jesucristo, quien se levantó entre los muertos, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, a quien le ha sido todo poder entregado en los cielos y en la tierra, y no habiendo nadie más poderoso, santo, justo, perfecto que Él. En el nombre de Cristo Jesús, oramos en esta mañana. Nos despedimos unos a otros bendiciendo a nuestro Dios y bendiciéndonos unos a otros, agradecidos por la gracia inmerecida que en esta mañana cada uno de nosotros hemos recibido. Dios mío, tú eres mi Dios. Dios mío, tú eres mi Dios. En ti descanso, en ti permanezco, en ti me refugio, en ti, Señor, encuentro mi refugio y esperanza. Oh Dios eterno, gracias por mostrarnos que siempre somos lo que somos. Somos hombres, Señor, somos carne, somos debilidad. Tú eres fuerza, tú eres espíritu, tú eres fortaleza. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te amamos, te bendecimos por ser el Dios poderoso, santo y fuerte. Y te pedimos, Señor, nos ayudes en nuestra debilidad para que nuestra fortaleza y confianza sea y provenga siempre de tu mano. Amén, Señor, y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, el Señor les fortalezca y pese a lo que pese, salga lo que salga, suceda lo que suceda, sigan adelante. ¿Por qué? Porque nuestra confianza y nuestra fortaleza no está en nosotros, sino en aquel que es roca eterna, poderoso, santo, justo y salvador. Que el Señor les bendiga, les amamos y si Dios quiere, pronto nos encontramos.